Asambleísta Amanda Arboleda. Buenos días, señor presidente, compañeros y compañeras. Creo efectivamente, como decía la asambleísta Minta Buenaño, que los problemas de la educación en el país no es culpa de los maestros, es culpa de los gobiernos neoliberales. El problema de la educación es un problema estructural. Los maestros en el Ecuador son dentro solo del rango de los servidores públicos, los funcionarios peor pagados del Estado. Yo mismo, señor presidente, solo siendo el ejemplo conmigo mismo, pertenecía a la Dirección de Cultura del Guayas, adscrito al Ministerio de Educación. Ganaba $350 mensuales. Se creó el Ministerio de Cultura, paso yo a ser funcionaria del Ministerio de Cultura y el sueldo mínimo de un funcionario de cualquier otro ministerio es de $500 mensuales. Los maestros de quinta y cuarta categoría no llegan a ganar la canasta básica familiar, y ahí sí hay problemas sumamente fuertes que también inciden en el problema de la educación en nuestro país. Siendo referencia muy puntual a algunos temas del proyecto de ley en mención, creo que en el artículo 5, la derogatoria del literal G, que hace referencia a la Comisión de Servicios sin sueldos, si bien creo que hay que regular las comisiones de servicios, no creo que se tengan que desaparecer totalmente. Ya los tratados internacionales, la OIT y el propio Código de Trabajo del Ecuador confiere a los dirigentes sindicales licencia con sueldo para poder dar oportunidad a la organización de los trabajadores. Creo que tenemos que regular, regulemos, pero no podemos irnos a los extremos. En cuanto al artículo 6, que hace mención a la remoción a los rectores de los colegios por parte del ministro de Educación, creo, como ya lo han dicho la mayoría de mis compañeros que me anteceden en la palabra, que es una medida totalmente inconstitucional. El artículo 228 de la Constitución reconoce dos tipos de servidores públicos: los de carrera, que entran por concurso de oposición y merecimientos, y los funcionarios de libre remoción. Esta figura del artículo 6 es un híbrido totalmente inconstitucional. En el artículo 8, que habla de la derogatoria del literal D del artículo 36 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón, en este artículo se plantea sacar al delegado de la UNE de las comisiones de defensa profesional. Yo creo que si este artículo se basa en que tienen que ser comisiones totalmente imparciales, tendríamos que pensar en una reestructuración total de las comisiones de defensa profesional, en que tampoco hayan representantes de otras áreas. El artículo 11, que hace mención a eliminar el literal G del artículo 38, creo, señor presidente, que este artículo contraviene el artículo 349 de la Constitución. En el artículo 349 de la Constitución se garantiza a los maestros el derecho a la estabilidad laboral. Considero, señor presidente, que la evaluación debe tener estímulos positivos, mas no estímulos negativos. Es totalmente desproporcional considerar que si un maestro reprueba 2 exámenes, la solución es destituirlo de manera casi intempestiva si utilizamos las figuras del Código Laboral. Creo que tenemos que buscar estímulos positivos, la evaluación, y yo creo que considero y recuerdo que también estaba en el espíritu constitucional, tiene que servir para poder mejorar la calidad de la educación, para poder capacitar a los maestros, para poderlos subir los de categoría, pero es totalmente desproporcional e inconstitucional considerar que si un maestro reprueba 2 exámenes, inmediatamente pierde su puesto de trabajo y vulnera uno de los derechos fundamentales, que es el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. En el artículo 13, señor presidente, se habla también de despido inmediato si los maestros paralizan el servicio público. Yo creo que ya lo dijo bien el asambleísta Mauro Andino, este artículo contraviene el artículo 76, numeral 6 de la propia Constitución de la República, en que se habla de que las sanciones tienen que ser proporcionales al
al delito o a la acción administrativa que se ha cometido. Entonces, si tiene que ser proporcional, señor presidente, si un maestro, como ha sucedido en nuestro país, lleva 4 meses laborando y no percibe su justa remuneración, y ese día los maestros de una escuelita X de la ciudad deciden paralizar actividades porque por 4 meses, y eso ha pasado muchísimas veces en nuestro país, es algo de todos los días en nuestro país, esos maestros deciden paralizar actividades ese día, porque ya llevan 4 meses sin poder recibir un sueldo que les permita mantener a sus familias. Es justo y es proporcional que sean esos maestros destituidos de su cargo público. Yo creo, señor presidente, que no es proporcional y que vulnera terriblemente el numeral 6, artículo 76 de la Constitución de la República. Eso es, muchísimas